Damos la bienvenida a Iván Martínez, activista por el conocimiento libre y los derechos digitales en Internet. Actualmente es oficial de incidencia de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales y presidente de Wikipedia México AC, representación local de Wikimedia Foundation, dueña de Wikipedia. Iván Martínez ha escrito más de 300 artículos nuevos en Wikipedia en español y hecho en ella desde 2006 más de 12,000 ediciones. Fue reconocido como top writer del sitio del conocimiento abierto Quora.com en 2017. Bienvenidos nuevamente a todos ustedes, bienvenido a Iván Martínez aquí al Museo Amparo y damos inicio a esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Es un honor para mí esta invitación, esta oportunidad de estar aquí en el Museo Amparo, un museo bellísimo, por supuesto, referente no solamente en el estado de Puebla, sino en todo el país como una institución cultural, por lo cual pues, me siento muy agradecido, muy honrado y muchas gracias por la espera. Les voy a pasar un video breve para que vean qué es lo que hacemos en Wikimedia México, la organización en la cual yo trabajo voluntariamente, y después iniciamos la charla. Es una pregunta que constantemente nos hacemos en Wikipedia. En momentos tan convulsionados como los que vivimos ahora, el conocimiento es el único recurso que tenemos para abrir nuevos caminos, para reducir brechas, para tener un mejor lugar donde vivir. Las y los wikipedistas creemos que un mundo mejor es posible. Somos curiosas, apasionadas del conocimiento, solidarias. Editamos Wikipedia con el único objetivo de aprender y de acercar el conocimiento a las demás personas. Los wikipedistas sabemos que para ser libres es necesario romper las barreras de la información. Somos de diferentes culturas y tenemos diferentes creencias, pero nos unen los ideales de la construcción colaborativa y el conocimiento libre. Somos de diferentes creencias, ideas, culturas, pero con algo en común. Creemos en la construcción colaborativa y el conocimiento libre. Todos y todas somos y podemos ser Wikipedia. Somos un puente que reduce brechas, un ente viva que revoluciona la manera de aprender. Somos la herramienta para crear cosas útiles en la sociedad sin mayor interés que el beneficio del conocimiento. Somos Wikimedia México. Bien, pues muchas gracias por esto. Justo hoy cumplimos 6 años como organización. Nuestro aniversario es el día de hoy. Estamos celebrándolo con el estreno de este video para que se den una idea más o menos quiénes somos y qué es lo que hacemos. La charla tiene como título ¿qué es Wikipedia? ¿Cómo puede hacerla mejor el sector cultural? Mi cuenta de Twitter es esa, si gustan seguirme. Y bueno, esta charla la hacemos in memoriam de Bassel Kartavil, que fue una persona que desafortunadamente fue detenida por el régimen sirio de manera ilegal, de manera forzada, fue desaparecido forzadamente en 2012 y el día de ayer nos notificaron que él fue asesinado justo hace un año, poco después de su desaparición forzada. Y él fue wikipedista también, él colaboró en otros proyectos como Mozilla, como Creative Commons y pues lo recordamos desde aquí también, desde México. Bueno, no sé si ustedes han leído este cuento, es un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Tlön Uqbar Orbis Tertius. En esta primera fase de la charla lo que les quiero platicar es que en realidad la idea de Wikipedia es una idea muy vieja, es una idea que se remonta a muchas décadas atrás. No es algo que se nos ocurrió a un grupo de personas que nos dedicamos a hacer esto por gusto, por afición, por pasión, sino que los antecedentes de Wikipedia se remontan a muchas décadas atrás. Entonces, esto además de estar en otros momentos de la historia, esta idea de concentrar todo el conocimiento que tiene la humanidad en un solo sitio, no es algo nuevo, no es algo que haya pasado apenas como un chispazo de inteligencia o como una iluminación divina en algún momento de la vida de alguna persona.
En este cuento hay un párrafo, este cuento fue escrito en 1949, y dice, ¿quiénes inventaron a Tlön? El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz, obrando en la tiniebla y en la modestia, ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que esta Brave New World es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, metafísicos, poetas, químicos, algebristas, moralistas, pintores, geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan individuos que dominan estas disciplinas diversas, pero no los capaces de invención y menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto que la contribución de cada escritor es infinitesimal. Con esto nos damos cuenta que en la mente de Borges, para la creación de un hipotético universo, de una hipotética ciudad, bueno, de un grupo de 4 ciudades que era Tlön, Uqbar, Orbis, Tertius, hay literariamente un grupo secreto, una secta, un grupo oculto que está creando y compendiando todo el conocimiento de la humanidad. No fue el único Borges, no fue el único que prefiguró un proyecto como Wikipedia. Pero fíjense que algo que me gusta mucho contar a mí es que los antecedentes a los que nos situamos nosotros que en este proyecto van mucho más atrás. Fíjense, les pongo estos 4 ejemplos. La idea de concentrar el conocimiento de la humanidad en algún tipo de sistema, en algún tipo de estructura, en un orden secuencial, en cualquier tipo de orden, se remonta incluso hace 20 siglos. Tenemos a Plinio el Viejo con la Naturalis Historia, que se escribió en el año 77 más o menos, y él escribió 37 libros donde agrupó todo lo que sabía la humanidad desde ese momento, de ese contexto de Plinio, en 10 tomos, de los cuales solo nos queda uno al día de hoy. También conocemos la compilación para el emperador, de autor desconocido, en el año 220 en China, que fue justo una compilación sistemática de lo que sabía una región de la actual China, para uno de los emperadores de ese tiempo. También tenemos a Ibn Kutabaya, que él escribió el libro de las narrativas elegidas, más o menos en el 880, donde se compendiaba, también se pretendía hacer un orden de las cosas, se pretendía colocar en categorías en medicina, en astronomía, en mineralogía, las cosas que en el momento se sabían. Y también coloqué este antecedente de Joaquimus Ringelberius, de 1541, donde se ocupó por primera vez la palabra enciclopedia. Entonces, el pedia de Wikipedia no es una invención de la gente que la escribimos, no es una invención del grupo que la sacó a la luz en 2001, no es un invento nuevo, sino la primera vez que se ocupó el pedia o esa enciclopedia es 1541. Entonces, esto se remonta a realmente algo muy antiguo. Para ponerlo rápido y sencillo, ¿cómo es que ocurrió esto? ¿Cómo es que tenemos el día de hoy una enciclopedia libre? Probablemente para la gente de mayor edad que nos acompaña el día de hoy acá en esta sala, pueda sonar algo metafísico incluso, el hecho de poder traer la historia de la humanidad y un poco más allá, porque no solo la historia humana, sino un directorio de especies, todas las capitales del mundo, todos los pueblos y municipios de Puebla, no sé, miles de estrellas que se han descubierto recientemente, todas las especies las derivadas de la planta de la manzanilla o del anís están en Wikipedia. Pero pasa eso, ¿no? Que, insisto, a la gente de mayor edad que nos acompaña acá puede sonarle algo mágico. Incluso yo nací en 1983, a mí me parecía algo extraordinario, ¿no? Algo totalmente fuera de esta órbita, el hecho de poder contar en el bolsillo con un aparato táctil que te arrojara una respuesta a cualquier pregunta, prácticamente cualquier pregunta, de manera instantánea. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo la humanidad tiene hoy una enciclopedia libre? Porque si ustedes, no sé, alguien me puede, por supuesto, y estamos abiertos a comentarios y a preguntas, pero nadie me podrá controvertir el hecho de que el conocimiento o la vocación de conocimiento no es una intención, si bien es una buena intención, no suele ser una realidad, ¿no? No todo mundo tiene acceso a la suma del conocimiento, no todo mundo tiene los recursos, ni el tiempo, ni la disponibilidad de conocimiento de una manera tan fácil y tan sencilla como la tenemos en 2017. ¿Cómo surgió Wikipedia? ¿De dónde salió? ¿Cómo es que tiene esos tatarabuelos, ¿no? Por ese lado que les acabo de contar? ¿Y cómo es que, ocurre Wikipedia en 2001? Bueno, somos nietos de
somos hijos en Wikipedia de quizá la enciclopedia francesa, que está allá en una imagen chiquita, que nació en 1768, en donde un grupo de personas en Francia se deciden a colocar orden o una estructura que se parece bastante a la que nosotros ocupamos. Las obras que vieron antes tienen una estructura diferente, porque también el conocimiento en otras regiones del mundo era también diferente en esos años, pero la que más se parece a la nuestra pues ya parece un poco prefigurada en la enciclopedia francesa del siglo XVIII. También por allá está una británica abierta, tal vez alguno de ustedes, alguna ya conoció la británica, algún día tuvo la oportunidad de hojearla. Una obra bellísima, una enciclopedia hecha con unos grabados impresionantes, que tuvo muchas ediciones de actualización, pero bueno, la última británica, no sé si ustedes lo sepan, salió el último impreso de la británica, de una enciclopedia convencional, fue en el año 2012. A partir de 2012 la británica dijo, yo no tengo nada que hacer de competir con estos hippies, ¿no? Lo están haciendo demasiado bien y entre muchos y muchas, entonces yo no tengo nada más que hacer en el mercado de las enciclopedias. Recordarán también Encarta, ¿no? ¿Se acuerdan de esos disquitos padrísimos que venían en nuestras primeras computadoras? Pues la última Encarta se editó en 2008, por ejemplo. No sé si lo sepan. Justo pues ante el avance de Wikipedia. ¿Alguien de ustedes acá usa software libre? ¿Una persona? Qué gusto. ¿Dos? ¿Alguien usa software libre aquí? ¿En su trabajo? ¿En su casa? ¿O sabe qué es? ¿O alguien de plano no sabe de qué estoy hablando? Más o menos, ¿alguien tiene alguna idea? Quien quiera me puede decir algo, lo que se le ocurra o lo que sepa. Y vuelva a subir el software modificado, indicando qué modificaciones se hicieron, porque lo que se busca es tener justamente un software que cualquiera pueda mejorar y cualquiera pueda usar. Totalmente, como lo acabas de decir, así es eso es el software libre, tal cual. Un programa informático, ¿no? Que puede ser revisado, que puede ser compartido libremente. Eso en oposición a lo que le denominamos software privativo, ¿no? Como el que controla esta laptop, por ejemplo, que no es un software que no sabemos del 100% cómo funciona. ¿Por qué? Porque hay una serie de restricciones económicas en medio que permiten que no lo conozcas. ¿Qué es lo que se necesita para ser usuario de software privativo? Comprarlo. Y cuando ya lo compraste, renovar la licencia que compraste antes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en sus casas o en casas de conocidos, amigos, familiares, pues han visto ahí la leyenda de este software es ilegal, lo tienes que renovar? Y pasa que en el software libre no ocurre eso, porque como comentaste, en efecto no hay un derecho de uso, y lejos de que no haya un derecho de uso, hay una renovación constante y sistemática y periódica de mejoras de esos programas. De hecho, muchos de ellos son suficientemente poderosos y eficaces, igual que la solución privativa. La diferencia es que la industria privativa tiene miles de millones de dólares más que el software libre para poder promover sus bondades a través de muchos recursos, tiene la oportunidad de llegar a escuelas. No sé si ustedes han visto en alguna escuela, en alguna universidad o en alguna escuela de computación, que en realidad lo que te enseñan no es computación, lo que te enseñan es usar Word, la paquetería de Word, ¿no? O cuando te decían, hijo, en el verano estás de flojo, estás de floja, vete a estudiar computación. Pero ese curso de computación en realidad no es un curso de computación, porque no te enseñan a programar, no te enseñan a abrir un aparato, lo que te enseñan es usar una serie de programas que un proveedor en específico pagó para que a ti te enseñaran, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el software libre. El software libre es gratis, por supuesto, pero además la diferencia entre el software privativo, que muchos de nosotros traemos en los teléfonos, y el software libre es que el software privativo es una industria. Es una industria que de hecho cuenta entre sus números a las personas más ricas del planeta y a las empresas más populares del planeta. En el top 10 de riqueza de personas y en el top 10 de marcas del mundo, las más conocidas y los más ricos se dedican al software, precisamente. Es una industria boyante, es una industria que deja mucho dinero. ¿Cuál es la diferencia con el software libre? Que el software libre es un movimiento social. En efecto, sí es una alternativa tecnológica, pero es una alternativa tecnológica que es posible y que se mueve todos los días gracias a la buena voluntad de muchas personas, como comentaste, que mejoran el software, que te dicen, si vi algún errorcillo ahí en un programa que bajaste, por ejemplo, la suite ofimática libre se llama LibreOffice,
Yo detecté que podemos, no sé, hacer tal o cual función, pues entonces mejorémosla e integrémosla de manera voluntaria. Ese esquema que yo les comento, de hecho yo los animo, si ustedes quieren usar un sistema operativo que no les cobre nunca dinero, pueden optar por software libre. Si quieren usar una suite ofimática como Word o como estas cosas, Office, pueden optar por una libre, nadie les va a volver a cobrar un solo peso, o todos los programas que ustedes conocen, incluso de diseño gráfico, incluso de diseño arquitectónico, de tercera dimensión, todos tienen una alternativa libre. ¿Qué tiene que ver con eso con Wikipedia? Me pueden ustedes preguntar, ¿y de por qué tenemos que hablar de eso en el Museo Amparo? Es muy importante, porque es una revolución tecnológica importantísima. La idea del conocimiento humano en un solo sitio ya estaba ahí, ¿no? Les comento que nos podemos remitir al siglo II, y el siglo VIII, el siglo XII, el siglo XVIII, el siglo XIX, el XX. Eso, unido al movimiento del software libre, de ahí nació Wikipedia. Así, ese es el resumen. Les puedo contar muchas anécdotas y muchos nombres y muchas historias, pero nos tomaría otra hora, y de hecho es bastante interesante también. Esa charla la doy en otros foros. Pero sí, bueno, de ahí viene Wikipedia. ¿Cómo es que se le ocurre a alguien que puede llamar a muchas personas a colaborar y editar libremente la suma del conocimiento humano con la misma regla del software libre? Bueno, ustedes me preguntarán, ¿qué es Wikimedia? ¿Qué es Wikipedia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a semejanza del software libre, Wikimedia también es un movimiento social. A diferencia de lo del cuento de Borges, no crean que es una secta secreta. Pasa un poco como, ¿se acuerdan del cuento del dinosaurio? ¿Conocen ustedes el cuento más corto del mundo? ¿No? Hay disputas, de hecho, porque el artículo "El cuento más corto del mundo" en Wikipedia tiene disputas, porque hay otros, o sea, yo crecí conociendo a Augusto Monterroso, había un libro bellísimo en mi casa, y yo crecí creyendo que ese era el cuento más corto del mundo, pero del otro lado del mundo ya había otros cuentos más cortos, ¿no? Pero justo ese cuento dice, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, ¿no? Es un cuento porque tiene dos personajes, tiene un narrador, tiene un clímax, tiene un final, ¿no? Todos los elementos para un cuento, ¿no? Y pasa un poco con Wikipedia, no sé si a ustedes les ocurrió igual, pero en algún momento de Internet, en la prehistoria de Internet, salía cualquier cosa que tú preguntaras, salía ahí. Y le ponías agua purificada, Wikipedia. Maluma, Wikipedia. ¿No? Bici Puebla, Wikipedia, la enciclopedia libre. Para todo hay una respuesta a partir de Wikipedia. Pero si ustedes lo recuerdan, no sé, en el 2003, 2004, 2006, pues de pronto apareció. No es como, por ejemplo, Uber, que de repente se empezó a hablar en los medios, alguien te recomendó, oye, pues mejor toma Uber, ¿no? O de pronto hubo una polémica con los taxistas, ¿no? Eso no pasó con Wikipedia, de pronto empezó a aparecer y aparecer y aparecer y aparecer, ¿no? Pero no sé si ustedes en algún momento de la vida se preguntaron quién lo hizo, ¿no? Igual que el dinosaurio, cuando despertamos Wikipedia ya estaba ahí en Google, ¿no? Siempre. ¿Quiénes son? ¿Quiénes la editan? ¿No? Un poco el video introductorio sirvió para clarificar esa respuesta. Somos gente normal, somos gente común y corriente que nos dedicamos a hacer esto. Entonces, pero nosotros lo que decimos es que a nivel mundial somos un movimiento social. Somos un movimiento que tiene una causa, somos un movimiento que tiene una serie de principios, y Wikipedia quizá es la hermana más famosa de una familia, pero es una familia más grande. Wikipedia no es el único proyecto de la Fundación Wikimedia, que es una organización sin ánimo de lucro que está basada en San Francisco, en Estados Unidos, que tiene otros proyectos, además de Wikipedia, de conocimiento libre, como cuáles. Pues tenemos por ahí Wikibooks, que es un compendio de libros libres. Tenemos una Wikiversidad que ofrece cursos gratuitos. Este proyecto ya está un poco ahí como medio cayendo ante los MOOCs, ¿no? Ahora más comunes, ante las universidades en línea, ante los cursos más populares. Ahora ese proyecto ya está envejeciendo un poco. Wikispecies, que está por allá, que es un directorio libre de especies. Está Wikimedia Commons, que es el repositorio multimedia libre de Wikipedia. Está Wikisource, Wikinoticias, un Wiktionario, por supuesto, tenemos un diccionario libre, bastante enriquecido de hecho. Y la misión que tenemos muchas personas, no solamente en México, sino prácticamente en todos los países del mundo, es reunir, animar a personas a compartir contenido educativo libre, colocarlo en una licencia un poco más amable, una licencia que permita compartir y compartir lo que sabemos. Las personas que colaboramos en Wikipedia no dominamos todos los temas, naturalmente. No existe nadie en el planeta que domine todos los temas,
pero lo que hacemos es que tenemos parcelas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy historiador de profesión, pues yo domino ciertos temas de la historia, no todos, pero algunos sí sé qué fuentes, algunos sí tengo bastante conocimiento de qué se escribe en esos temas, yo colaboro en esos. Habrá alguien que sepa mucho de física cuántica, tenemos gente que estudia física cuántica que está colaborando ahí. No sé, en las fotografías anteriores ustedes veían libros bellísimos, no las coloqué muy grandes, pero sí, les comentaba que la Enciclopedia Británica, ante todo, además de ser un objeto útil, una enciclopedia, era un objeto bellísimo, un libro bastante bien hecho, muy bien impreso. La gente libresca incluso apreciaba mucho el olor del papel de la Enciclopedia Británica, y muchos aquí probablemente sean también muy librescos. Sepan, hay ediciones padres, hay ciertas editoriales, tenemos ciertos libros que son nuestros propios incunables de nuestra casa, ¿no? Los que me regalaron, los que tienen un valor simbólico, los de cierta editorial, los que compramos antiguos, vaya, ¿no? La cultura es así, es mucho de consumo también y de apreciar esos objetos culturales. No suena tan poético el hecho de que la nueva suma del conocimiento humano, el sitio en donde están aprendiendo 45 millones de personas al mes en México nada más, sorpréndanse, para que muchos de ustedes probablemente han escuchado aquello de en México la gente no lee, ¿no? Nosotros tenemos otros números, tenemos otras versiones, la gente lee mucho en México. En promedio, cada persona en México, obviamente no es así, porque no todo el mundo en México tiene acceso a internet, pero en promedio, por cada persona se han leído 2 artículos de Wikipedia, más o menos, muchísimos. La gente lee mucho Wikipedia en México. Es el segundo país que más lee Wikipedia en todo el mundo hispanohablante. Entonces, suena un poquito, ¿cómo decirlo?, no poético, o es bastante seco, o bastante simple, el hecho de que todo ese tráfico, de que todo ese conocimiento alojado, toda esa belleza, toda esa imagen del mundo, pues está alojado en esos fierros. Está alojado en esos fierros con cables, con lucecitas que están ahí haciendo ruido todo el tiempo. No, son los servidores de Wikipedia. Ahí ya no hay como antes estanterías, ya no hay ediciones empastadas que huelen bien, sino ahora pues la nueva suma del conocimiento humano está transcurriendo ahí y en millones de cablecitos alrededor que están conectados en muchas partes del mundo. Bueno, la Fundación Wikimedia lo que se encarga en esencia es una cosa meramente logística administrativa, que es distribuir el presupuesto voluntario que la gente dona todo el tiempo para poder sostener esta misión. Wikipedia se sostiene con base esencial y prácticamente totalmente en donaciones. No se aceptan pagos, no se aceptan donativos misteriosos. De hecho, el departamento de donativos de la Fundación investiga bastante cuando alguien quiere llegar a donar, para preservar la independencia editorial y la independencia, pues sí, la independencia en general, porque imagínense si aceptáramos regalos de todo tipo, pues ya hubieran llegado regalos extraños, como ocurre con otros medios de comunicación, que tienen que ceder ante los intereses de los grandes poderes del mundo para poder colocar una sola imagen de sí mismos, de sus poderes, de los poderes que controlan, o de una situación social, en el recurso más usado y más visto por todas las personas. Justo en esta época en la que estamos viviendo un tema crucial y crítico con el tema de la calidad y la veracidad de la información, pues nosotros en Wikipedia estamos cumpliendo un papel bastante crítico también, por el hecho de que, no sé, pasó muy chistoso que el ataque mediático ante Wikipedia es constante, por supuesto, en el que muchos medios de comunicación afirman que Wikipedia no es confiable, que Wikipedia no funciona, que Wikipedia no sirve, que matamos a X o Y personas. Pero ahora hay ciertos estudios sociológicos y académicos que están perfilándolo justamente al revés, que los que siempre tuvieron sesgos, los que siempre tuvieron desconfianza, los que siempre afirmaron una sola u otra versión, pues fueron precisamente los medios de comunicación tradicionales, y van a ver en un momento por qué. ¿Quién regula Wikipedia? Ahora, yo les comento, ¿quién regula los medios de comunicación? Nadie. Y está bien que los regulen. Bueno, rápido, en Wikimedia México somos una organización voluntaria que hacemos este tipo de cosas, venir a hablar con ustedes, hablar con instituciones, organizar iniciativas, eventos, hablar con la prensa, promocionar la cultura libre. Somos un grupo compacto, chico, no somos tan grandes como quisiéramos. Acá en Puebla también hay un grupo local, por si ustedes están interesados en participar en esto, también lo pueden integrar. Como les comentaba, Wikipedia es una enciclopedia libre en Internet, es una enciclopedia que tiene como objetivo compendiar todo en un solo sitio. Cualquiera la puede editar, más o menos cada segundo 1.500 personas están haciendo clic en cambiar la página, en cambiar muchas páginas por supuesto.
y tenemos 270 versiones lingüísticas del proyecto. Por las dimensiones técnicas que esto implica, por las personas simultáneas que están colaborando en este sitio, nosotros afirmamos con soltura que es el proyecto colaborativo simultáneo más grande de la historia de la humanidad. Por supuesto hubo muchos otros proyectos de conocimiento antes que nosotros, de los cuales nosotros abrevamos, en realidad tomamos la información, pero en el hecho de que una idea o una plataforma dedicada exclusivamente al conocimiento convoque a tantas personas a la vez no existía, es una cuestión totalmente nueva. Y pasando un poco a las reglas, para que ustedes sepan cómo funciona, imagínense que nosotros en la edición de los contenidos tenemos algunas reglas esenciales. Tenemos muchas políticas, tenemos muchas convenciones, tenemos muchas discusiones, nos encanta discutir en Wikipedia, pero nos encanta, de discusiones que duran días, semanas, meses, hay cosas en las que no nos ponemos de acuerdo y no hay consenso. Pero estas 5 reglas permanentes son, imagínense, algo así como nuestra constitución, son como nuestra profesión de fe, esta no va a cambiar nunca. Estas 5 reglas, hay una Wikipedia en alemán, hay una Wikipedia en náhuatl, hay una Wikipedia en inuit, hay una Wikipedia en neerlandés, pero todas esas ediciones tienen convenciones de nombres diferentes, ¿no? Porque cada comunidad decide ciertas cosas, pero las 5 reglas que compartimos todas las ediciones de Wikipedia son estas. La primera es que es una enciclopedia y todos los esfuerzos deben ir en ese sentido. ¿A qué se refiere esto? El hecho de que Wikipedia no es una plataforma de promoción. Wikipedia no es un sitio de investigación original, no es una fuente de primera mano. Nosotros no compendiamos conocimiento de investigación original. Es decir, si yo mañana descubro tal o cual cosa, hay sitios en donde publicar esos avances. Hay muchas revistas académicas, hay muchos journals, hay muchos compendiadores académicos, hay muchos, no sé, N recursos de investigación en donde las personas todos los días suben los avances de sus investigaciones. Wikipedia no es eso. Wikipedia no es un sitio que colecte información original, sino lo que hacemos nosotros es, digamos así, sintetizar todas las versiones, todos los conocimientos que esas personas están sacando todos los días en esos recursos para convertirlo en una fuente de segunda mano. De hecho, el propio tono de Wikipedia no es 100% de primera mano. Nosotros nunca decimos tal o cual hecho es cierto o falso. Lo que decimos es, esta persona, esta fuente dice tal cual cosa sobre este tema. Si ustedes han visto algún artículo de Wikipedia, está lleno de numeritos por todos lados, que son las referencias, que son los sitios en donde nosotros ocupamos certeza para esos hechos. La segunda regla es que todos los artículos deben estar redactados desde un punto de vista neutral, porque imagínense, ¿no? la complejidad de poder hablar de un tema y, número 2, la complejidad y lo complicado que puede ser hablar de un tema que le pueda ser muy sensible a muchas personas, a una sociedad entera. Ya hemos tenido en los últimos años también algunos líos a nivel jurídico, por supuesto, a nivel social, a nivel mediático, por el hecho de que Wikipedia afirme tal o cual cosa, ¿no? Son muy frecuentes las notas de Wikipedia mató a Chabelo, ¿no? Wikipedia, ¿cuál vi una hace poco? No me acuerdo si era Gloria Trevi o Ninel Conde, no me acuerdo, pero una nota en el Universal que decía Wikipedia le aumentó la edad a Ninel Conde, no me acuerdo, una cosa así, ¿no? Lo que ocurrió realmente fue que alguien se metió y cambió la fecha, ¿no? Pero vaya, o sea, como mucha gente hay muchos ojos encima de Wikipedia, pues nos sometemos a este tipo de cosas también. La tercera regla es que queremos construir una enciclopedia de contenido libre. Esto es que, como les comenté con lo del software, nosotros podemos compartir y usar libremente los contenidos que están en Wikipedia sin que alguien nos pida una cuota. Ustedes nunca van a ver publicidad en el sitio, nunca van a ver una suscripción premium, nunca van a ver una cuota mensual, no les vamos a vender 100 artículos a 10 pesos al mes, nunca. El sitio permanecerá libre todo el tiempo que sea posible, no por nosotros, sino por las propias condiciones humanas, ¿no? Antes de que nos autodestruyamos. Y bueno, pues así pasa. Wikipedia, la cuarta regla es que sigue unas normas de etiqueta elementales. Imagínense una cosa muy sencilla. En la calle hay una regla básica para los automóviles. Rojo te detienes, amarillo bájale y verde avanzas, ¿no? Y aún con una regla tan elemental, pues hay accidentes.
¿no? Hay accidentes de alguien que vulnera esos principios tan elementales y tan entendibles, y ya, pasan los accidentes, pasan los choques, pasan los encontronazos, pasan los pleitos, por supuesto, y en Wikipedia no estamos exentos de eso. Entonces nuestra regla, nuestro semáforo, nuestra guía, o lo que nos ayuda a mantenernos en calma, pues es esto, unas normas de etiqueta que deben respetarse, que el principio elemental de esa regla es presume buena fe. Es decir, tú presume que lo que hizo la otra persona en tu artículo, el que estás trabajando, está bien hecho y lo está haciendo por hacer algo bueno. Porque imagínense, justo estaba viendo ayer un pleito con la Asamblea de Venezuela, la Constitucional, pues imagínense, hay tirios y troyanos en el conflicto. Por supuesto hay una parte de personas que defienden la Asamblea Constituyente y hay otro grupo de personas que no la defienden, que dice que es ilegal y tal. ¿Qué hace Wikipedia en esos casos? ¿Qué harían ustedes? ¿A quién le darían la razón? ¿No? Entonces, lo que les pedimos a esas personas, pese a que se puedan decir de todo, pues le decimos manténganse en calma. Aquí en este proyecto se tienen que mantener con educación, se tienen que mantener prudentes, se tienen que mantener tranquilos, se tienen que mantener calmados y siempre discutiendo en la mejor de los tonos, ¿no? Imagínense también una cosa, no sé si a ustedes les ha pasado cuando hablan con gente extranjera, que sienten que, por ejemplo, la gente de España, ¿no? O cierta gente argentina que les habla golpeado, ¿no? Hay mucha gente que se siente ofendida por los tonos que ocupan otras personas y particularmente las personas mexicanas solemos ser muy sensibles con los tonos, ¿no? A veces como que, oye, me está hablando mal o me está hablando de manera grosera. No, simplemente que nosotros tenemos un modo peculiar de hablar y de comunicarnos muy amable, ¿no? Muy cordial, muy en diminutivos, muy respetuoso, ¿no? Y eso en Internet se potencia 10 veces, porque no hay una comunicación verbal. Probablemente la persona, si nosotros llegamos a una tienda cualquiera y le decimos, oiga, será muy amable, me podrá dar un refresquito ahí, el que tenga una coquita ahí, ¿no? Tal. Y en España, oiga, me da una coca, sale, gracias, ¿no? O en Chile, no sé. Eso, como no vemos del otro lado de la pantalla quién está hablando, tenemos que conducirnos con normas de respeto, porque a veces los temas suelen ser muy complicados y particularmente aquellos temas que ustedes les decían también que no hablaran en la mesa. Esos son los temas más polémicos en Wikipedia también. Wikipedia es un reflejo de la sociedad y como tal también esos artículos, esas charlas que les decían a ustedes que no discutieran con otras personas o cuando ibas a otra casa, pues acá también es lo mismo, ¿no? Y bueno, la quinta regla es la regla resiliente, es la regla de reproducción, es la regla de hacer esto un poco también muy virtuoso. La quinta regla tiene que ver con ser valientes. La quinta regla tiene que ver con ser valientes editando las páginas. Pero el ser valientes de Wikipedia implica muchas más cosas. El primer ser valientes que hizo Wikipedia es que no le pidió permiso a nadie para hacer. A nadie. Les juro que a mí me han dicho en ciertos foros académicos, ¿y ustedes alguna vez le pidieron permiso a alguien? Y yo decía, ¿como a quién, no? O sea, no sé, no sabía que había una secretaría de enciclopedias, ¿no? Como para ir a tocar la puerta, ¿no? Sí, no sé, pues a la UNAM o a la UAP o a Presidencia, ¿no? No lo necesitamos, ¿no? Y justo ese conflicto, ese no pedir permiso, es de los principales temas que tenemos en Wikipedia en la relación con ciertas entidades que crecieron muchas décadas o toda la vida al amparo de ciertas reglas que nadie cuestionó. Entonces, en algún momento de la existencia llegamos nosotros con nuestros fierros, con nuestro internet y empezamos a subir contenidos y evidentemente el establishment de conocimiento que detrás tiene una industria, que tiene un lustro social, que tiene un reconocimiento, que tiene un respeto, que tiene un prestigio con todo lo que eso signifique para ustedes, pues nos dice, oye, ¿ustedes qué? ¿No? ¿De dónde salieron? ¿O a quién? ¿Por qué? ¿No? Por eso la pregunta más común que nos hacen en todos los foros a quienes hacemos esto es, pues, ¿quién regula los contenidos? Pues o sea, nosotros tenemos una desregulación y lo van a ver en un momento. Con estas 5 reglas colabora gente, en la edición en español colabora gente mexicana, pero también española, argentina, chilena, paraguaya, panameña, y funciona bastante bien hasta donde yo sé. No sé si ustedes lo han visto en algún momento de la vida, pero todos los artículos que ustedes leen en Wikipedia, creo que tengo aquí un lacercillo, ¿verdad? ¿Un apuntador? Sí. No. Ya, perdón, estaba apagado. No, bueno, ahí.
todos los artículos de Wikipedia, cualquiera que ustedes abran, va a tener ese botón arribita que rodeamos en un círculo rojo. Todos. ¿Cómo un proyecto de conocimiento podría atreverse a eso? A poner un botón que diga todo lo que está ahí lo puedes editar libremente. Así. De hecho, cuando nació Wikipedia, el primer conflicto que hubo entre las dos personas que fundaron el proyecto fue ese. Una de las personas tenía una formación más académica, la otra más empresarial, y la persona de formación académica le dijo, no, yo no voy a caminar más en un proyecto que tiene ese botón. O sea, a mí tráeme gente que sepa, que me muestre sus credenciales, ¿no? Pero si esas personas no muestran sus credenciales, yo no voy a avanzar. Yo no confío en soltarle a Internet el control de esto. No lo voy a hacer, simplemente. Si tú lo haces, adelante, pero yo no voy. Y sí, se separaron, de hecho. La otra persona, la más académica, con ese principio y con esa guía en la cabeza, se fue a fundar otro sitio asociado con Google, que duró, pues bien poquito, duró como 2 años nada más, se llamó Citizendium, donde sí, en efecto, era una edición libre, pero para poder tú participar en Citizendium, tenías que mostrar tus credenciales, mandarle al administrador de Citizendium tu título, tus títulos para decir, sí, yo sé de mexicas, ¿no? Entonces, ahí te va. Y bueno, pues Wikipedia avanzó y Citizendium murió y esa es la historia. Este es el principio básico de regulación de los contenidos. No hay un comité, no hay un responsable, no hay una persona que sepa más o menos. Todas en la comunidad que participamos en Wikipedia tenemos el mismo peso. Aún la persona que lo inventó, aún la persona como yo que llegó al proyecto hace 11 años, aún la persona que llegó ayer. Todos tienen el mismo peso en la comunidad. Nadie pesa más que nadie. Y con estas 3 reglas de verificabilidad, la primera que no es una fuente primaria, la segunda que debe haber referencias, no nos inventamos las cosas, no vamos y las escribimos nada más así al vuelo, sino lo que hacemos es ir y editar con fuentes que encontramos en las fuentes más convencionales que ustedes también conocen, libros, revistas, artículos académicos. Y tenemos una política de fuentes fiables que nos dice, esta sí es una fuente, esto no es una fuente. Así de sencillo. Tenemos un manual que votamos en comunidad y que decimos, esta fuente sí es fuente, esta fuente no es fuente. Así de sencillo. ¿Has acá alguna pregunta? ¿O quieren que las dejemos al final? ¿Qué prefieren, ahora o al final? Ya tenemos bastante tiempo. ¿Sí? ¿Quieren de una vez? De una vez. Sí, sí. Va, perfecto. Hola, estabas diciendo que todos están por igual, pero ¿y los bibliotecarios? ¿Esos qué onda? ¿Esos sí te bloquean o sí tienen como que más control, más poder y sí te andan rechazando las modificaciones que puedas hacer, ¿no? Claro, sí. Tenemos un cargo, es digamos la única diferencia que hay entre... ¿Así? ¿Ya? Sí. ¿Se escucha? Sí, claro. Sí, ¿quiénes son los bibliotecarios? En español tienen un nombre más poético, yo creo. En inglés son admins, nada más. Exacto. Pero la gente bibliotecaria lo que hace es una labor de mantenimiento y regulación con la confianza de la comunidad. No son cualquier persona, por así decirlo, ¿no? No cualquiera es bibliotecario, sino hay un proceso de votación y de cuestionamiento donde es una candidatura, de hecho, tal cual, donde se le hacen una serie de 20 preguntas y que se le pregunta, oye, ¿tú por qué quieres ser? ¿Cómo actuarías en estos casos? Incluso ha habido votaciones de bibliotecarios donde dicen, no, yo me acuerdo que en 2011 tú pusiste tal barbaridad y no eres capaz de ser bibliotecario. Y la comunidad vota, no puede ser bibliotecario. El único poder, lo entrecomillo bastante porque de hecho es ¿cómo decirlo? Una capacidad que tiene una regulación bastante precisa, es borrar artículos, es lo único. No, es la única diferencia que tiene. Bueno, también pueden bloquearnos, ¿no? ¿Cómo? Bloquearnos para que no podamos editar. Bloquear, sí. Por ejemplo, el artículo que les contaba de Chabelo, pues lo vandalizan 10 veces por semana. Entonces hay que ponerle un semibloqueo que implica que haya personas que lo pueden editar si están registradas. ¿Hay bibliotecarios en México? Hay bibliotecarios en México, sí, por supuesto. Yo no soy, pero sí hay muchos bibliotecarios en México. Hay distintos tipos de bloqueos de los artículos. El bloqueo más sencillo es el hecho de que tú tengas que estar registrado para editar Wikipedia. Así es, después de 50 artículos ya puedes... El primero es el mail. Así es. Es el más ligerito. El que sigue es 50 ediciones. Así es. Y el que sigue es
ser activo, tener muchas más ediciones, y hay uno que es solo usuarios autoconfirmados. La autoconfirmación es un flag, una marquita de personas que somos confiables en la comunidad, que tenemos años o que hemos probado que hacemos las cosas bien a lo largo del tiempo, y te dan un flag que te marca que tus ediciones son confiables. Pero es una cuestión meramente administrativa. Dependiendo el rango, es como se le da el valor, dependiendo si hay alguna polémica entre uno y otro que están editando un artículo, como el bibliotecario decide a quién le da ese valor, ¿no? No funciona de esa manera. O sea, no es como que haya un valor, sino lo que pasa un poco como en el derecho. Quien tiene mejor derecho, por así decirlo, acá funcionaría, como lo pondría, quien tiene una mejor referencia o un mejor argumento, ese es el que se queda. Y depende también del caso. Totalmente, Wikipedia es absolutamente casuística. Pero sí hubo un bloqueo ahí. Es casuística completamente. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé, puedo contar muchos casos, pero dependiendo del caso. Contenidos publicitarios o contenidos promocionales. Los conflictos más comunes que tenemos habitualmente son con relevancia enciclopédica. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no vieron la primera regla, que Wikipedia es una enciclopedia. Entonces, habitualmente hay mucha gente que dice, oye, pues yo tengo que estar en Wikipedia, ¿no? Y nos han dicho. Y nos han dicho de las maneras más amables o de las más amenazantes, ¿eh? O sea, no suelen ser muy amables la mayoría. Pero nos dicen así, yo tengo que estar en Wikipedia. ¿Por qué? Bueno, pues porque soy el dueño de la cadena de supermercados del estado de Hidalgo. Yo tengo que estar en Wikipedia. ¿Sí? Bueno, pero ¿por qué no? Dame razones, ¿no? Pues ahí se decide, ¿no? Bueno, sabes que la persona no acredita los criterios de relevancia enciclopédica, se tiene que borrar. Pero todo depende completamente de los casos. Hay muchos mecanismos de borrados, por ejemplo. Hay borrados que son automáticos, esos están muy bien definidos. Hay borrados que se hacen en una semana. Hay borrados que hacen en un mes, en los que se le da la oportunidad a la persona de argumentar, de decir, ¿por qué se debe quedar tu contenido? Pues te damos un mes para que busques las fuentes. O cuando es muy polémico, se hace una consulta de borrado con toda la comunidad en las que participamos, pues quienes quieren, literal, una consulta abierta en la que, a ver, está este artículo que es muy polémico. ¿Quién dice que se quede? Presente argumentos. ¿Quién dice que se va? Presente argumentos. Y después de eso se decide qué se hace. Pero todo está muy regulado. Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene sí, algo? Bueno, dos preguntas. Una, ¿cómo se definieron todos estos criterios y estas reglas? ¿Quién las definió? ¿Si se votaron? ¿Cómo se hizo? Y también las reglas de cómo deciden si es una fuente confiable o no. Claro. Digamos que, para ser un poco más precisos, hubo como un primer saque de reglas. O sea, hubo una más o menos entre 2006, a mí me tocó un poquito todavía eso, entre 2004 y 2006, se perfilaron la mayor parte de las reglas iniciales. O sea, hubo esas 5 que les conté, pero después, conforme fueron saliendo los casos, empezaron a haber más políticas que se empezaron a votar más y a definir qué se iba a hacer con esos casos en concreto. Hay ciertas políticas que existen en ciertos idiomas y otras que no. Hay unas que, por ejemplo, la Wikipedia en inglés suele ser mucho más laxa para los contenidos comerciales, ¿no? O sea, en la Wikipedia en español la comunidad suele ser un poco más reacia a sostener contenidos comerciales o de marcas o de estas cosas. En inglés pasa todo, así para decirlo rápido y fácil. Y en el caso de Wikipedia en español se empezaron a votar algunas políticas y todas se consensaron. Hubo una discusión y hay una discusión permanente de todas las reglas. Como vieron, la 5ª regla dice se debe ser valiente editando las páginas. Ese ser valiente también aplica para las reglas que ya están hechas. O sea, si todas estas reglas no funcionan, se tienen que cambiar. Todo, absolutamente todos los manuales, todas las convenciones, todas son sujetas a discutirse, todas. No hay, nada es como una... Pues igual que en las leyes, también las leyes en teoría se pueden modificar y se pueden cambiar, ¿no? Obviamente con otro proceso, ¿no? Pero pasa de esa manera. Y la segunda pregunta fue, perdón. Las referencias. Sí. El modelo es muy básico, las referencias más comunes, por así decirlo, libros, pero no cualquier libro. Ahora te voy a poner un ejemplo de por qué. Revistas, pero no cualquier revista también. Y fuentes académicas, esas casi la mayor parte son válidas,
casi todas, nadie te revierte por lo general cuando aportas una fuente académica de alguna universidad que tiene una revista o que tiene un journal, lo que sea. O por ejemplo, yo he estado usando muchas tesis recientemente. Alguien me dijo así como, oye, pues ¿cómo que tesis, no? Bueno, pues yo confío en que la universidad que emitió esa tesis tiene un comité académico que está dando la certeza de que esa tesis, o bueno, por algo la aprobaron, vaya. Entonces, para mí es una fuente válida. Para otros compañeros en la comunidad no. De hecho, hay como un medio recelo con eso. Pero siempre es algo también, lo mismo, constantemente cuestionado. ¿Qué pasa con los libros? Les pongo un ejemplo. Hace tiempo me empezaron a caer ediciones en masa en un artículo que se refería a la crucifixión, ¿no? Que es, evidentemente todos los artículos que tienen que ver con religión están muy vigilados. Hay mucha gente creyente y tal, son muy polémicos. Entonces había un grupo de personas, porque no nomás era uno, eran muchas cuentas, en las que empezaron a editar en masa toda Wikipedia para modificar todo lo que decía, hagan de cuenta, Jesús de Nazaret murió en una cruz, ¿no? Genérico, evidentemente hay muchas cosas más que eso, pero así decía, Jesús murió en una cruz. Entonces estos cuates empezaron a modificarlo a Jesús murió en un madero de tormento. Y así, empezaron a caer, entonces les empezamos a justo a bloquear, ¿no? Porque eran ediciones vandálicas, porque estaban modificándolo todo. El caso es que ellos nos dijeron, a ver, tu política de referencias fiables dice que se pueden utilizar libros. Y la referencia que yo tengo aquí está, ahí está mi libro. Todos los libros son editoriales mormonas, ¿no? Entonces, por eso libros, pero no cualquier libro, ¿no? O sea, en algún momento nos pusieron de referencia Watchtower, ¿no? Que es una publicación abiertamente sesgada editada por un grupo religioso a nivel mundial. Bueno, ahí tuvimos que discutir y explicar que libros se aceptan, pero no cualquier libro. Paradójicamente, para ciertas cosas muy matizadas, la Biblia sí es una referencia. Pero pasa de esa manera. ¿Qué fue lo que se hizo o qué fue lo que se avanzó? Bueno, pues fuimos a indagar y resultó que como oposición o como una herramienta de oposición al catolicismo, en algún momento de la vida, un pastor de la iglesia mormona, de apellido Rutherford, me acuerdo muy bien, en el año 36, postuló la hipótesis del madero de tormento. Y así le llaman, madero de tormento. ¿Qué hicimos nosotros en Wikipedia? Por supuesto, tampoco podemos desechar ese conocimiento porque también es conocimiento. Entonces, hoy hay un artículo más democrático que se llama Instrumentos de la muerte de Jesús. Entonces ya dice, la Iglesia Católica dice esto, la Iglesia Católica Ortodoxa dice esto, las hipótesis que niegan que haya muerto dicen esto, la Iglesia Mormona dice esto. O sea, es un poco más abierta, al final fue enriquecedor. ¿Por acá? Sí. Claro, claro. Mira, ante eso me genera muchas dudas sobre este conflicto que dijiste al principio de los dos fundadores, que uno tenía una versión bastante empresarial. Yo veo la forma en la que toman la información, Wikipedia, justamente como eso, como un ideal de verdad o de información que es única y inequívoca. A lo mejor las personas que a lo mejor ya han estudiado ya no tienen esa visión, pero ¿qué pasa con estas personas que no tienen esa visión y que lo que ven en estas fuentes de información creen que esa es la verdad, que esa es la única verdad ante un fenómeno? Ese es algo que me preocupa bastante ante Wikipedia. Sí. También dentro de una de las reglas dice que tiene que actuar con neutralidad. Sí, sí. Entonces, ahí también pues, yo cuestiono bastante la neutralidad ante un fenómeno. Claro. Y más de un proyecto que nació en Estados Unidos, claro, en San Francisco, completamente. y con un carácter enciclopédico. Sí. Ahí está. Entonces, están manejando con un ideal de información, un ideal inequívoco, ¿no? Y, perdón, es que sí estaba como muy elaborado esto.
Entonces, de la manera en la que ustedes lo están haciendo, que es como un consenso, veo que están utilizando mucho la cuestión de la matriz dominante, de una democracia en la cual es más la igualdad, predomina la igualdad ante la equidad de la información. O sea, justamente en esta parte de lo del madero, para ellos su fuente, en su cultura, pues esa era su verdad, ¿no? Claro. Para otra cultura había otra verdad. Entonces, a mí me preocupa no la cuestión de que haya información y que haya un libre acceso de información, sino qué está haciendo Wikipedia para que la gente entienda que esta información puede tener diferentes visiones ante el mismo fenómeno, ¿sabes? Claro. Esa es mi gran pregunta. Claro. Porque bueno, yo lo utilizo mucho, claro. O sea, pero muchas veces sí llega a ser confuso esa parte. Totalmente, muchas gracias por poner el dedo en la llaga, porque sí, todo lo que tienes, todo tiene razón. Vamos por partes. Lo primero, verdad y neutralidad. Esos dos conceptos son interpretaciones de la gente que creó esas reglas nada más. Pero puede ser un concepto de neutralidad y de verdad muy específico que descarte a otros. Y como lo comentas, en efecto son construcciones culturales hechas desde un lugar de enunciación privilegiado, con condiciones económicas muy diferentes a las de México, y altamente occidentalista, blanco, vamos a ponerle en esos términos. Lo es completamente. De hecho, el trabajo que hacemos desde México, particularmente, y que hacemos aliados con ciertos países de Sudamérica y de África, tiene que ver con dar diversidad al movimiento Wikimedia. Porque en efecto, el punto de vista predominante es el que tú mencionaste. No, totalmente. Y no te contradigo, al contrario. Para nosotros es un frente de lucha abierto dentro de la comunidad de Wikipedia y de Wikimedia, el poder aportar más visiones diversas y desde diversidades diferentes. Porque el entendimiento, por ejemplo, de una persona promedio en los Estados Unidos que está administrando la Fundación Wikimedia, y se los hemos dicho abiertamente, es un entendimiento de la diversidad muy Benetton. O sea, para la Fundación Wikimedia a veces, si hay un latino, un africano, un chino y un gringo, y si el gringo se puede poner como un poquito más arriba, mejor. Pero eso no es la diversidad, por supuesto. Hay diversidad social, hay diversidad de conocimientos, hay diversidad sexual, hay diversidad de muchas maneras. Y de hecho un esfuerzo claro que estamos haciendo dentro de la comunidad es para que eso se quede entendido. ¿Cuál es nuestro principal reto a vencer en los próximos años? ¿Cómo vamos a incluir ese conocimiento que tú mencionas? Porque esto es una estructura, no deja de ser una estructura. Es una estructura que tiene mucho poder y que es la prevaleciente ahora, pero no deja de ser un conjunto de reglas que alguien creó y que colocó en ese lugar. Aunque sean, como tú dices, aunque sean muy democráticas, de hecho más bien yo no diré que Wikipedia es una democracia, porque no lo es, porque no se gana con votos, se gana con argumentos. Es como más, yo la colocaría más como una meritocracia. Pero esto solamente es una estructura. Pero de hecho estamos emprendiendo un esfuerzo que lleva ya 4 meses, que igual alguno de ustedes lo ha visto ahí en un banner cada que abres Wikipedia, que dice: estamos discutiendo la estrategia 2030. Si no lo han visto, les puedo pasar el enlace y cualquier persona puede participar en ese esfuerzo. Porque justo estamos escuchando otras voces, estamos escuchando colectivos, estamos escuchando universidades, estamos escuchando un número de personas tremendo que nos ayuden a definir la estrategia para no descartar todo eso, para no descartar todo el conocimiento que no cabe con estas reglas. Porque sí, en efecto, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay muchas fuentes orales que con la política de fuentes fiables que tenemos ahorita no permanecerían, se van a perder. Y si Wikipedia está avanzando como la herramienta de conocimiento, lo que va a hacer es que ese ideal de apertura, de conocimiento, de libertad, tal, a la par, va a ser un vehículo que extermine otras formas de conocimiento. Y te lo digo con confianza y con apertura, no sabemos qué hacer. Por eso es que salimos a preguntar.
Por eso es que el proceso de estrategia que va a culminar en 2 meses tiene que ver con escuchar voces, porque no sabemos para dónde vamos, realmente no sabemos, porque además todos esos retos son emergentes. Porque o sea, llegamos a un punto en el que dijimos, perfecto, ya lo hicimos, ya logramos lo que queríamos, de alguna manera, que era colocarnos como un recurso de conocimiento. Ah, pero ¿qué pasa con la tradición oral? ¿Pero qué pasa con las fuentes? ¿Alguna fuente fiable? Por ejemplo, nos pasó mucho cuando empezamos a trabajar comunidades en México en lengua náhuatl, que nos decían, ¿veracidad? ¿Cómo por qué, no? O sea, ¿a qué veracidad te refieres? Porque mi concepto de veracidad es diferente al tuyo. El tuyo es más occidentalista, el mío no. El mío tiene que ver con lo profundo, el mío tiene que ver con el conocimiento de los viejos, el conocimiento ancestral, y todo eso lo está extinguiendo Wikipedia. Entonces, también, a la par que por un lado compone, por el otro lado está descomponiendo también. ¿Cómo lo estamos tratando de solucionar? De la manera en que hacemos los contenidos, también invitando a las personas a hablar, a decir qué le tienes que decir tú a Wikipedia, cómo lo podemos resolver. Ahora, neutralidad. Es una cuestión muy polémica. El concepto de neutralidad de Wikipedia establece esto. Todas las versiones de un hecho construyen neutralidad. Es decir, nosotros no podemos decir, no sé, por ejemplo, no sé, algún tema, cualquiera, bueno, X persona tiene una vida, pero algunas personas que son afines a ella te dirán, pues mira, lo que pasa es que esa persona fue virtuosa porque publicó tantos libros, participó en caridad, hizo tal o cual vida y obra de esa persona, ¿no? Pero por el otro lado te dicen, pero esa persona también, cuando publicó esos libros, pues ocupó fondos de gobierno que no eran fondos para libros, sino eran para fondos de construcción. Y esa persona también, pues cuando pasó por la universidad tal, pues desvió algunos fondos para su propio beneficio, se construyó una casa, ¿no? Entonces, las dos versiones del hecho pesan, ¿no? Y de hecho, las polémicas ocurren cuando esas personas, pues no les gusta que lo otro también salga a la luz, ¿no? Muchas personas nos han escrito, demandado, amenazado, porque quieren tener un artículo inmaculado. Pero lo que le decimos nosotros, bueno, pues la neutralidad que nosotros proponemos como modelo editorial tiene que ver con todas las versiones de un hecho alrededor. El problema es que no puede a veces no gustar del todo, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿cómo se puede sumar neutralidad? Mira, este fue un presidente de México, de hecho fue de acá, nació acá en el estado, ¿no? Y, ¿sí lo alcanzan a ver bien? Control, ahí se ve, hasta su retrato está bien padre ahí, un óleo muy bonito, ahí se ve, ¿no? Si ustedes platican con gente también mayor, les dirán, lo que pasa es que pues él hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y además pues México vivió como nadie, como nunca en esa época de la historia, ¿no? Pero pues justo esto es neutralidad. En su gestión presidencial, cito, hubo un crecimiento, uno de los mayores crecimientos que tuvo México. En efecto, eso hay una fuente que lo respalda, totalmente. En ese caso es el Colegio de México. Pero hay cifras que dicen que en efecto el país no volvió a crecer el Producto Interno Bruto como con Díaz Ordaz. Creció entre el 6 y el 8%. Jamás México ha vuelto a tener un crecimiento similar. Y luego la inflación se mantuvo en un índice que también jamás volvimos a tener, el 2.7%. Después con Echeverría se fue al 15%. Y ya después de ahí 15, 18, 19, 22, 28, así. Ahí ha estado. Ya nunca volvió estos números de inflación. También algo que hizo muy bien, esa es una opinión personal, pero eso no lo puedo colocar, fue realizar los Juegos Olímpicos del 68. Esto no, yo sé que es una tontería porque lo digo porque yo soy muy fan de los Juegos Olímpicos, pero solo por eso. Y la Copa Mundial de México 70, ¿no? Pues en efecto, hay quien en un sector social puede tener como algo positivo que Díaz Ordaz haya traído esos eventos a México, ¿verdad? Hay otros que digan no porque endeudó al país 40 años. Perfecto, es cierto. Pero también, según conclusiones de la Fiscalía Mexicana, o sea, no fue el clamor social, no fue un libro, no fue un autor, no. Fue la Fiscalía del país, o sea, la Procuraduría General de la República, dijo
que Díaz Ordaz ordenó la represión sistemática al movimiento del 68 y ordenó también un operativo militar denominado Operación Galeana, el cual causó la llamada matanza de Tlatelolco, causando un número indeterminado de muertos, heridos y detenidos, ¿no? Así hacemos neutralidad. Esa es nuestra propuesta. Por supuesto, habrá quien sea, no sé, familiar de Díaz Ordaz y el segundo párrafo no le guste. Habrá quien sea detractor de Díaz Ordaz y que diga, a mí lo primero no me gusta, en efecto. Pero esto tiene fuentes. Por ejemplo, según conclusiones de la Fiscalía Mexicana, tiene un superíndice ahí, y si tú lo ves, es un informe que determinó la Fiscalía Especial en un informe histórico presentado a la Ciudad Mexicana en el año 2008. Ahí está. No es un libro, no es La Noche de Tlatelolco, es un informe que hizo una Fiscalía oficial. Entonces, así se hace. Es difícil, muy polémico, muy discutido. ¿Alguien tiene más alguna duda o avanzo? Hay muchas dudas más, claro. Todavía tenemos tiempo. Todo este proceso que se hace para discutir, por ejemplo, lo de la tabla del tormento y todo eso está en los foros de edición, supongo. Sí, se queda ahí plasmado. Todo público, todo se queda y todo se observa. Y cuando, por ejemplo, en este caso que se hace apartado especial de no aceptar el libro porque viene una edición mormona que da toda esta discusión que tú presentas, ¿eso se refleja en las reglas de que se está aceptando como una fuente confiable o no? ¿O se queda en la parte más abstracta y preferente de qué son las fuentes confiables? En ese caso, fíjate que hubiera sido buena idea. Yo la verdad quedé muy agotado de esa discusión, muy agotado, porque evidentemente había un poder detrás y ese poder implicaba personas con tiempo para discutir, pues porque nos motivaba un fin religioso, ¿no? Yo terminé personalmente muy agotado, duró meses esa discusión, pero sí hubiera sido buena idea también modificar la política o proponer una reforma a la política de fuentes fiables. Sí tienes toda la razón. O sea, hubiera sido padre decir, mira, como pasado, como un poco como ocurre en las leyes, ¿no? Sentar jurisprudencia a partir de ese caso, ¿no? Sí hubiera sido padre, pero no, yo no lo hice y hubiera sido buena idea, pero ya pasó. Eso fue en 2010. ¿Y notas periodísticas sí se aceptan? Depende. Ahí también es un depende. Yo lo que hago, para no tener problemas, porque ya los he tenido, es que de un sitio determinado coloco a tirios y a troyanos. O sea, pongo la cita del País y la cita de La Jornada. O sea, como para demostrar que ambos polos de medios están diciendo algo similar. Porque sí, en efecto, a mí me ha pasado de que, nos pasó con el artículo del himno nacional. Una vez lo empezaron a editar masivamente y los compañeros, las compañeras que están ahí pendientes, pues dijeron, oye, ¿qué pasa? Nos enviaron un mensaje por Telegram y nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Que el artículo del himno nacional lo están vandalizando. A ver, pues ya nos metimos y nos pregunta un administrador, oigan, ¿y quién es el de forma? Eso pasó. Sí, o sea, depende. De hecho, cuestionamos mucho las fuentes, mucho. O sea, se vale cuestionar los contenidos, pero también se vale cuestionar las fuentes. ¿Qué cosas no aceptamos como fuentes? Medios que no sean del todo relevantes o conocidos. Por ejemplo, los medios locales tienden mucho a hacer gacetillas, ¿no? O sea, a hacer como de, el presidente municipal inauguró 300 metros de cable lineal y es una nota y es un medio. A mí me han llegado a querer argumentar artículos con, no sé, el informador de Cholula, que pues es una gacetilla que la paga el presidente municipal para que hablen bien de él. Y eso pues lo cuestionamos y le damos para abajo. Sí, depende. ¿Alguien más o seguimos? Acá, sí. 3 cuestiones, no sé si tendrás el dato de cuántos usuarios tienen del estado de Puebla, porque también es uno de los más pobres y donde hay pues más población indígena y falta de computadoras, ¿no? Entonces, no sé si sobresalga a nivel nacional el número de usuarios. También si tienen casos recientes sobre políticos o funcionarios poblanos que hayan reclamado a ustedes porque tal vez
pues pusieron algo o dejaron editar algo que no les convino, como comentabas, ¿no? Que ha pasado, pero si tienen casos recientes. Y por último, también saber en México si es suficiente el dinero con el que sobreviven, pues que les manda las asociaciones civiles o las aportaciones, o si van a planear, igual que en materia del contenido, si van a planear alguna estrategia para recaudar fondos en el futuro, porque pues también decías que es difícil que haya una suscripción o que se cobre el servicio, entonces pues si planean algo para poder subsistir o con eso, con lo que reciben es suficiente, tal vez. Claro, entonces a ver, lo primero es, concretamente que las estadísticas, bueno, te comento algo. La mayor parte de los proyectos de Internet basan sus ganancias, o las empresas de Internet, basan sus ganancias en una, no sé cómo le podríamos llamar, en delinear un perfil de las personas y venderles publicidad, ¿no? Si ustedes supieran la cantidad de información y variables que le generan a proyectos como Facebook o como Google, se asustarían muchísimo. Creo que no sé si alguien lo sepa, a qué nivel llega. Sí, o sea, ¿qué tanto sabe Facebook de ti para pronto? Y con eso hace negocio, ¿no? Con esos perfiles. Probablemente no contigo como persona, pero sí con la delineación de un perfil que vende a otras empresas para vender productos y servicios. Esa es la ganancia, ¿no? Mucha gente dice, oye, pues ¿de qué gana Google, no? O ¿de qué gana Facebook si lo da gratis todo? Pues entre muchas otras cosas gana de eso. ¿Cómo hace eso a nivel técnico? Pues bueno, el scroll, del tiempo que tardas tú en scrollear la pantalla, cuando la cierras, cuando la abres, a qué le das me gusta, a lo que le das me enoja, a lo que compartiste, a lo que naturalmente el algoritmo te deja de mostrar ciertas noticias que te son desagradables o que son adversas a tu postura política, por ejemplo, ¿no? No sé si les ha notado eso, o nota, por ejemplo, que hay ciertos contactos que ustedes tienen, que ustedes creen que dejaron de publicar, pero te metes a su perfil y está publicando todo el tiempo, pero por algo no te lo muestran, ¿no? Esa selección o ese tamiz se logra a través de cálculos y de algoritmos que lo determinan para intereses que están centrados en la experiencia de usuario y usuaria de Facebook. Eso a nivel técnico se logra colocando muchos seguidores y haciendo mucha medición de tu actividad en línea. Y además con la información en tus dispositivos, a qué hora lo prendes, a qué hora lo apagas. Evidentemente se sabe que lo primero que hace mucha gente al despertar es ver el smartphone, ¿no? Todas esas cosas se hacen con la tolerancia de los usuarios y las usuarias. Nosotros en Wikipedia no tenemos ninguna tecnología que siga el rastro de las personas, nada. No sabemos, por respeto a la protección de las personas, de la privacidad de las personas, por respeto a la privacidad y a la libertad que enunciamos, no sabemos qué está buscando la gente, no sabemos qué le gusta más, qué le gusta menos, no hacemos ningún tipo de seguimiento. Tal vez ustedes han topado con ciertas páginas que dicen, te vamos a insertar cookies en tu navegador, ¿nos autorizas o no? Esas cookies sirven justo para eso, para hacer ese tipo de mediciones. Nosotros no hacemos nada de eso. Entonces, las estadísticas que existen sobre México son nacionales. Para poder nosotros hacer una estadística estatal o más microrregional, tendremos que insertar seguidores, para lo cual no estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué sí hemos hecho? Encuestas. Apenas este año se hizo una encuesta de lectura. Las encuestas y las cuestiones de medición son una industria costosísima. Entonces, pues nosotros a veces no nos gusta invertir dinero bueno en algo malo, entonces no tenemos la capacidad económica para hacer mediciones como hacen los grandes medios o otras empresas para poder determinar quién lo lee, qué perfil lo lee, no sabemos mucho de eso. Lo que sí sabemos, en México se hizo una encuesta telefónica donde contestaron mitad ciudad, mitad entornos más rurales, y en México de cada 10 personas en general, 4 personas saben sobre Wikipedia. Las otras 6 todavía no lo saben. Y la gran mayoría nos leen celular, la gran mayoría, casi de 7 personas, de 10 personas 7, pero no, o sea, no sabemos más allá. Lo que sí es que algunos temas en las estadísticas sí salen más arriba, por así decirlo, y muchos de esos temas tienen que ver con México. Por ejemplo, no sé, a veces con ciertos finales de series, a veces con ciertos partidos de la Liga MX,
o ciertos actores, actrices, esos luego se suben de inmediato, se sabe que es en México, pero no sabemos más. No sabemos y además, insisto, no quisiéramos tanto saber. Y a los casos de políticos no hemos tenido un caso en particular en que reclame, lo que sí es que los tenemos a todos bien vigilados. Y entonces sí hemos notado que hay equipos, suponemos que son los equipos de campaña, que pues quieren limpiar los artículos o blanquearlos, porque evidentemente si una persona se candidatea a un cargo de elección popular, pues tú pones el nombre, lo primero que sabes es Wikipedia y lo que quieres es que salga una oda a ti como persona, ¿no? Pero no, nosotros de hecho hay mucha gente, no solamente en el estado, sino en otros estados, mantenemos neutrales los artículos, para que no ocurran ese tipo de ediciones bajo propósito, como le llamamos nosotros. Y sí, todas las personas más notorias de la política poblana las tenemos en lista de vigilancia para que no hagan cosas indebidas. Y lo último, recursos. Bueno, nosotros en México como tal somos voluntarios. La única fuente de recursos que tenemos es la propia fundación. Lo que hace la Fundación Wikimedia es que corre una campaña global de fondos. Igual y por ahí le salió, un bannercillo que decía, oye, pues ya leíste un montón y ¿por qué no donas 50 pesos o algo así? Eso es lo único que hacemos. Yo sé que a veces suele ser molesto, ¿no? Hay gente que nos ha dicho, oye, sacaron un banner así gigante, no manches, ¿no? Mejor dime a mí en corto y yo te doy los 50 pesos, ¿no? Pero no tenemos otra manera de pedir y depende para qué sea suficiente o insuficiente, porque en realidad es suficiente a nivel técnico, sí. La campaña de donación, el 70% del dinero de la campaña de donación se gasta en fierros, típicamente fierros. Se gasta en los servidores que vieron en la imagen, se gasta en cables, se gasta en hacer llegar Wikipedia a todas las personas. En eso es lo que más se gasta. Y hay, por ejemplo, a veces hacemos proyectos más chiquitos. Por ejemplo, acá en Puebla hace unos años hicimos una cuestión de monumentos históricos. Hicimos un concurso de fotografía nacional y, por ejemplo, en Puebla Pepe dijo, pues voy a organizar un tour por Puebla y quiero imprimir playeras para la gente que vaya y darles un premio. Pedimos fondos a la Fundación Wikimedia y nos lo dan. Esa es la única fuente de ingresos. No tenemos más donativos, no tenemos otro tipo de recursos. Y bueno, también lo que pasa mucho en México, y afortunadamente, y lo debo decir abiertamente, es que nosotros trabajamos mucho con el sector cultural. Y el sector cultural, pese a todas sus carencias, pese a todos sus recursos limitados, nos tratan muy bien y nos apoyan en todo. O sea, nos han invitado a charlas a muchos lados, organizan eventos. Cuando organizan eventos nos dicen, mira, acá yo te pongo comida, sede, internet. Es muy alabable eso. Y lo digo que es muy alabable y muy atípico porque, salvo Estados Unidos, Alemania, Francia, otros compañeros de otros países, de otros continentes, no es lo mismo el sector cultural en otros lados. En otros lados no son tan espléndidos como en México, que en México sí tenemos mucha fortuna. Y también en México tenemos muchas puertas abiertas. Casi que a donde vamos, si nos dicen, me encanta Wikipedia, vente a trabajar conmigo, afortunadamente. Pues nada más eso, o será nada más temporal, o cuántos meses, o este año. Depende del país. ¿Hasta cuándo? Durante todo el año se muestra aleatoriamente. Si tú le das clic en cerrar, no te vuelve a aparecer. Y dos, por ejemplo, en Estados Unidos y en ciertos países de Europa hay temporadas de donación. Porque la gente, por ejemplo, a fin de año en Estados Unidos y en Alemania, me parece, es muy dada que por las fiestas done a una causa. Como signo de buena voluntad decembrina, donan. Entonces se activa un banner en específico en ciertas regiones del mundo, sabiendo que va a haber esa estrategia de que la gente se iba a donar. Pero nada más. O sea, en México la aprobamos en todo julio. Todo julio estuvo un banner y de hecho nos fue bastante bien. No muy bien, sino se colectaron algunos miles, pero nos fue muy bien porque la gente no había donado tanto como esta vez en México. México había donado así como el 0.00001 del presupuesto y este año donó 0.001 así, como un poquitito más. Por eso no fue bien, pero también algo que es entendible es que pues, es cuestión de contextos, ¿no? O sea, hay sitios en donde va mejor la cosa que en otros, ¿no? En otros países, ahí tienen más dinero de sobra. Sí, nada de qué. Bueno. Me voy a ir más rápido porque ya tenemos poco tiempo, bueno, no tanto, 20 minutos más, pero voy a ir más rápido. Les hice las preguntas adelantadamente para que no se aburran, pero bueno, sigamos. Tenemos este repositorio multimedia
que se llama Wikimedia Commons, que es un sitio donde preservamos millones de archivos, esencialmente fotografías, con una licencia libre. ¿Qué es una licencia libre? Bueno, les explico antes qué es. ¿Ustedes saben qué es el copyright? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Bien, mal? Derecho de autor, ¿no? ¿En qué consiste el derecho de autor? De lo que tú hagas o inventes o produzcas, a menos que tú des el derecho de que lo reproduzcan, lo hagan, lo vendan, lo comercialicen, etcétera. Claro, claro, por supuesto, gracias, así es, como lo comentas, tal cual, así. Y hay algunas reglas alrededor. Hay un derecho patrimonial y hay un derecho moral. El derecho moral es inalienable en México, es decir, tú si haces una obra creativa, siempre te va a pertenecer, siempre, va a tener tu nombre ahí toda la vida, ese no prescribe, es decir, no vence. Y hay un derecho moral, que es el derecho económico de lucrar con esas obras. Nosotros, como movimiento, estamos proponiendo otro modelo diferente de licenciamiento que no sea estrictamente el copyright, porque el copyright, una de sus cosas principales es que dice todos los derechos reservados, y se acabó, no hay alternativas. Y Wikipedia tiene una licencia libre, voy a saltar esta, que nosotros proponemos otra cosa que se llama copyleft, que tiene que ver con un modelo de licencias más libre, poco más suelto, no tan restrictivo, que permita a las personas hacer otra cosa diferente que lo que se venía haciendo en los últimos años. ¿Por qué? Porque una de las grandes batallas y una de las grandes peleas en Internet tiene que ver con la gestión autoral. ¿Por qué? Pues porque la velocidad, la facilidad tecnológica con la que ocurren los cambios y la compartición de archivos con derecho a autor plantea muchos problemas. Entonces, evidentemente hay sociedades gestoras de autor que están ahí peleando sus propias luchas, están haciendo cosas con la distribución legal e ilegal de contenidos. Lo que hacemos nosotros es proponer una reforma desde antes, un poco desde origen, y estamos diciendo que proponiendo un modelo de licencias internacional que puede facilitar la movilidad o la libertad de los bienes creativos. Esto es darle una serie de condiciones legales más libres, más sueltas, que permitan modificar ese trabajo, copiarlo, distribuirlo. ¿Por qué? Porque habemos personas que, por ejemplo, tomamos fotografías por placer, que no esperamos vender esas fotografías. Entonces, si yo le coloco una licencia copyright, si por ejemplo, me pasó hace poco que una persona iba a editar un libro sobre sobre unas plantas en una universidad de Sonora, y yo había tomado una foto que subí con esta licencia copyleft a Wikimedia Commons, y ella iba a ocupar esa foto para su libro. Imagínense, antes lo que tienes que hacer es contactar al autor de la fotografía, pedirle permiso, el permiso por escrito, que eso todavía ocurre. De hecho, el tiempo en los museos se consume mucho en eso, en las licencias y en el uso de las imágenes. Y peor cuando no tienes claro de dónde salieron esas imágenes, peor. Entonces, yo dije, bueno, la foto de esa plantita que yo tomé, que no me costó nada, y la subí con una licencia copyleft, entonces esa persona solo me dijo, oye, voy a usar tu foto. Ah, perfecto. Incluso ni siquiera me tuvo que haber avisado, solo tuvo que haber puesto mi crédito ahí. Entonces, estas licencias lo que hacen, le llamamos Creative Commons, es facilitar la compartición de contenido. Decimos, pasamos de todos los derechos reservados a algunos derechos reservados. Y Wikipedia tiene una licencia Creative Commons. Esas licencias Creative Commons te permiten copiar Wikipedia, modificarla y distribuirla libremente. El software libre, de hecho, tiene esa misma licencia, una de esas licencias, no todas, pero funciona de esa manera. ¿Cómo nosotros sensibilizamos a que la gente las use? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, con los museos lo que hacemos es decir, con aquellos materiales que son susceptibles de tener una licencia libre, pues modifícala y súbela con esa licencia. Damos muchos talleres, hacemos también paneles de discusión sobre estas licencias para decir, bueno, pues tenemos que transitar hacia un modelo de licencias más libre. Como por ejemplo, ¿dónde ocurre esto? En gobierno, ¿no? El gobierno, por ejemplo, es una entidad que en muchos lados del mundo
dice, bueno, si esto se está haciendo con fondos públicos, si esto se está pagando con fondos de una institución, de la gente que contribuye con sus impuestos, pues esta licencia, estos materiales de origen se tienen que publicar con licencia Creative Commons. En varios gobiernos del mundo ya ocurre esto. Bueno, ¿qué hacemos específicamente con el sector cultural? ¿Qué puede hacer el sector cultural con Wikipedia? Bueno, en algún momento de la vida, como les comenté, en entornos académicos, pues primero fue como un encontronazo, así, ¡pum!, ¿no? Hubo muchas discusiones, con gran parte del sector educativo ya nos dimos cuenta que en vez de estar peleando, mejor lo que tenemos que hacer es aliarnos y hacer lo mismo, porque estamos trabajando exactamente por lo mismo. Y con el sector cultural nos dimos cuenta que también estábamos trabajando para un fin igual. Lo que interesa a muchas instituciones culturales es llevar a más públicos información y cultura sobre sus acervos. Hay muchos museos con los que hemos platicado que nos dicen, oye, a mí me interesa mucho llegar a sectores en los que nunca llego, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, particularmente la gente joven, es un poco a veces reacia para meterse a un recinto y consumir cultura, ¿no? Es más de consumirlo por su cuenta. Entonces, ¿cómo llegamos a sus públicos? Naturalmente había muchos artículos de Wikipedia que le hacían falta referencias o fotografías y que fuimos entonces a tocar las puertas de los museos y decirle, oye, pues ¿por qué no te aplicas con nosotros? Y nos dejas tomar unas fotos con paciencia, y nos dimos cuenta que esta colaboración resultó bastante afortunada. Tenemos este programa que le llamamos GLAM, porque las siglas en inglés donde empezó este programa es Galerías, Bibliotecas, Archivos y Museos. Y bueno, lo que hicimos fue empezar a colaborar con los museos más famosos del mundo, los que ustedes conocen que son como referentes de museos. Todos trabajan con Wikipedia. De una u otra manera con todos trabajamos. En México igual. Casi la mayor parte de museos de referencia en el país o trabajan o quieren trabajar o ya quieren trabajar, y nosotros como somos voluntarios no nos ha dado chance de ir a trabajar con ellos, pero en ese estado está. O sea, casi todo el mundo nos ha dicho sí, nos encanta. Y hay algunos nombres ahí famosos, los museos que ustedes me digan, el British, el Louvre, no sé, los que todos han estado trabajando con Wikipedia. Y particularmente en México hacemos algo muy curioso. Nosotros tenemos colaboraciones en México que no corresponden a las de esas 4 entidades, pero que también producen cultura. Por ejemplo, trabajamos, hace un tiempo hicimos un editatón con una organización que se llama Liga Peatonal, que se dedica a trabajar sobre los derechos de las y los peatones, que es una cuestión que no corresponde, no es una galería, no es una biblioteca, no es un archivo, no es un museo. Por ejemplo, también en la Ciudad de México hay un multiforo, que es un multiforo cultural, que se llama Multiforo Cultural Alicia, que es un lugar donde se presentan bandas y donde se han gestado movimientos musicales. Pues trabajamos con ellos también, ¿no? En México hemos, digamos, flexibilizado un poco el trabajo del sector cultural y lo hemos hecho con una noción mucho más amplia de cultura. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que si nos dan chance, los que trabajamos acá en Wikipedia, pues somos especialmente clavadas con el conocimiento. Entonces, pues lo que hacemos normalmente con recursos voluntarios y de manera pues un poco improvisada, pues cuando colaboramos con la institución lo hacemos de una forma más organizada, con más tiempo, con mayor placer. Y por ejemplo, ahí en el Museo Británico, ese es 2010, un poco viejita, pero lo que hicieron fue dar pases a 20 fotógrafas, que se metieron toda la noche a fotografiar todas las piezas de todo el museo. Así, imagínense, nosotros en 2015, ¿sí, verdad? ¿En 2015? Lo que hicimos fue plantear un maratón de edición, que está aquí adelantito, con el Museo Sumaya, y nos metimos al museo 72 horas a editar Wikipedia, y nos ganamos un récord Guinness. Durante ese tiempo, créanme, es algo muy padre el hecho de poder visitar un museo de noche y visitar además un museo con tiempo, porque probablemente si ustedes son fans del arte, les guste una determinada pieza y sea un poco freak que te vean ahí como viendo hasta los detallitos de la pieza, ¿no? Pero habemos gente que nos gusta. Eso se puede hacer en ese tipo de... Hemos platicado con los museos para decirle, oye, pues danos chance de meternos, o también, por ejemplo, en algunos museos donde hemos hecho estas actividades que le llamamos editatones, es que los libros, pues los tienen ahí mismo. Algunos tienen biblioteca, entonces nos metemos a la biblioteca y pues nosotros es como si nos pusieras en una dulcería, ¿no? Con referencias, pues vamos a escribir Wikipedia y nos sentamos horas y horas, ¿no? Acá hemos hecho en Puebla bastantes editatones, de hecho, muchos. Y en algunos que hemos hecho,
en la Ciudad de México, pues en la sala de murales del Museo del Palacio de Bellas Artes, en el Centro Cultural España, en el Chopo, el Museo del Chopo, en la Cineteca Nacional, muchos, es que se me va la lista ahora precisa de cuántos son, pero sí, hemos editado en muchos museos. Y estén atentos a Wikimedia México en Puebla, hemos hecho muchos en ciertos sitios. Hicimos uno en Profética una vez, ¿no? 10 editatones. Sí, sí. Se hizo uno de la batalla de Puebla que estuvo muy padre también, que fotografiamos mapas de la batalla. Y siempre tratamos de hacerlo divertido también. Y bueno, estén atentos, en Wikimedia México en Puebla siempre hay cosas que hacer. Por supuesto en el Museo Amparo vamos a hacer uno dentro de pocas semanas. ¿Qué hacemos también con el sector cultural? Bueno, sistematizamos acervos. Nosotros en Wikipedia tenemos un proyecto que se llama Wikidata, que va de organizar la base de datos más grande del mundo, así, casual. Y los museos tienen bases de datos que nos interesan mucho. ¿Qué pasa? Les cuento un caso rápido, una anécdota, no sé si ustedes sepan, pero en el año 85, en el Museo Nacional de Antropología, en la noche de Año Nuevo, se metieron a varias salas del Museo de Antropología y se llevaron 400 piezas, nada menos. De hecho, va a salir una película de Gael García Bernal dentro de poco, que él va a ser el protagonista de ese robo del siglo, ¿no? Dentro de esas piezas se llevaron piezas importantísimas, ¿no? La máscara de murciélago de la cultura mixteca, se llevaron la máscara de Pacal, se llevaron, no, o sea, sabían los cuates que se metieron a robar, sabían que se estaban llevando, ¿no? Pero pasó que no se supo del todo cuántas piezas se robaron. Digo, en los 80s había menos cómputo, había menos vigilancia, menos transparencia, porque no había un inventario, ¿no? de las piezas, total. Había un inventario, pero no era el suficiente como para saber cuántas piezas habían llevado realmente. ¿Qué hacemos nosotros? Que le decimos a las instituciones, oye, compártenos una copia de tu base de datos de piezas. ¿Por qué? Porque habrá del otro lado del mundo una persona en Finlandia que le interese el arte novohispano, que quiere saber cuánto mide el óleo de la Dolorosa de Cristóbal de Villalpando, de profundidad, de alto, con el marco, sin el marco, qué técnica es, de dónde es la procedencia. Entonces eso lo subimos a una gran base de datos. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, no están ustedes para saberlo, pero nosotros nos dimos cuenta con el caso de Auguste Rodin, que ustedes pensarán que hay como un comité internacional que regula todas las obras de un autor que está desperdigado por todo el planeta. Mentira. Muchos autores, hay una obra en el Museo de Filadelfia, hay una obra en el Museo Amparo, hay una obra en el Museo de Sao Paulo, hay una en Francia, pero no hay como un comité Picasso, o bueno, si hay una fundación Picasso, una Fundeu Picasso, pero que no rastrea todas las obras, y a veces el día de mañana hay una noticia que se encontró un nuevo óleo de Remedios Varo. Nosotros queremos facilitar que haya un inventario mundial de piezas, además de una manera semántica, para que con un elemento tú digas, ah, mira, este elemento tiene asociados año, altura, técnica, y no solamente eso, lo más padre de todo esto es que se pueda hacer legible y procesable por máquinas. ¿Qué nos permite hacer este proyecto, por ejemplo, en Wikidata? Y eso a quien estudia arte de manera académica y profesional le va a gustar mucho, porque imagínense, tú en Wikidata puedes correr una variable que diga, a ver, ¿cuántos óleos se pintaron en 1947? Entonces tú corres un par de variables en Wikidata y a los museos que ya cooperaron, pues ahí van a salir todas las obras que se hicieron en óleo en 1947 y puedes jugar con eso. ¿Cuántas obras en óleo se hicieron por mujeres en el año 47? Pum, le pones una variable y ya está, pura magia. Pero eso lo hacemos con Wikidata. Es un proyecto que va, de hecho es un poco el futuro de Wikipedia. Bueno, fotos, nada más y nada menos. ¿Qué pasa? Pues que a veces la gente voluntaria de Wikipedia en todo el país va a un museo tal, a una galería y saca su smartphone y pues ahí se pone un poco ahí como a fotografiar y la saca borrosa y desafocada y ya se fue. Entonces luego llega un guardia y le dice, oye, no, pero ¿por qué estás tomando fotos? Y mejor ya vete, y con permiso de quién. Entonces ya se desanima esa persona y se va. Lo que hacemos cuando trabajamos con el sector cultural es, si la verdad me chance de tomar una foto con tiempo, con una buena iluminación. ¿Por qué? Miren, este caso me encanta. Muchos de ustedes aprendieron historia del arte con Enciclopedia Salvat, ¿no? O con, no sé, ya los más fresas con Taschen todo el tiempo, ¿no?
Pero no, o sea, no siempre fue así. Hubo una prehistoria cuando los libros importados eran carísimos. Bueno, ¿para qué sirvió Wikipedia y la historia del arte? Bueno, este cuadro es uno de los cuadros más famosos de Vermeer, ¿no? Evidentemente, unos compadres de allá de Holanda fueron a tocar la puerta del Museo Vermeer, y una de las cosas que se dieron cuenta fue que la enciclopedia Salvat nos engañó toda la vida. ¿Por qué? Porque la fotografía que circuló durante muchas décadas, bueno, es que justo, o sea, lo que hizo el algoritmo de Google es que te privilegia los resultados de Wikipedia, pero acá en el museo no me dejarán mentir que la luz y el fotógrafo o la fotógrafa que toma una fotografía de arte puede definir y cambiar la percepción absoluta de un cuadro. Pues este cuadro, es que ya no aparece. Era algo como esto. Aquí está. Pero sale muy chiquita. Esta. Miren. Toda la vida en los libros salió así. Y de hecho, un poco más amarillenta. Yo he visto esa versión más amarillenta. Es una paradigmática. Que en su importancia puede definir o echar por tierra una hipótesis, ¿no? Quienes estudian historia del arte acá no me dejarán mentir. La cromática, los colores, la voluntad, todas esas cosas, el ambiente, ¿no? Pero toda la vida entonces por una mala foto no salieron los colores adecuados. Y además esta fotografía es de ultra alta resolución, está en el dominio público por supuesto, es de Vermeer, y ahora ya aparece en Wikipedia y en el mundo con los colores correctos. Afortunadamente ahora ya podemos ver bien estos craquelados preciosos, ¿no? Y unos colores adecuados. Pero esto solo se pudo porque un ñoño como nosotros fue y tocó la puerta del Museo Vermeer, y hubo una institución consciente que dijo, oye, pues sí, denles chance de hacer sus cosas. Ya vamos a acabar. Pases backstage, esto nos encanta porque son pases para ver tras bambalinas de qué va el asunto. Es muy padre a veces la vida de los museos tras bambalinas, y nosotros como un poco de premio a la gente voluntaria de Wikipedia, pues le damos un tour por las bóvedas, o le damos un tour, por ejemplo, por laboratorios de restauración, o por pasos de gato, por cosas que normalmente el público no ve, como un poco para darles un reconocimiento al voluntariado, pues no les podemos pagar naturalmente. También hay un segundo paso. A veces no nos da la vida para editar en 8 horas, entonces lo que hacemos es un programa que se llama Wikipedista en Residencia, que tiene que ver con que uno de nosotros trabaje temporalmente en el museo para contenidos muy específicos de esos museos. Ha habido muchos casos de éxito. Aquí en México trabajamos con el Museo Sumaya hasta hace 2 meses. Acá el Museo Picasso, el Museo Británico, por ejemplo, ahí pongo esta foto porque es justo eso, ¿no? Con la residencia tienes chance de fotografiar hasta la cornisa de un rinconcito del museo, ¿no? Hay muchas otras iniciativas que hacemos con el sector cultural. Hablamos de este tipo de cosas con muchos museógrafos. Hay gente en ciertos museos que ya se volvió wikipedista, que ya le contagiamos el virus. Se hacen también invasiones, como esto que les decía, de meter 20 de nosotros y fotografiar todo lo que encuentres. Hay códigos QR, por ejemplo, que permiten que esta obra en particular, tiene artículo en Wikipedia en 20 Wikipedias. Entonces, cuando llega un visitante al Museo Picasso de Barcelona y habla finlandés, le hable el artículo de Wikipedia en finlandés, no en inglés o en español. También hacemos lo que les comenté, Wikilabs Monuments, que es el concurso de foto más grande del mundo, que es un concurso en donde nosotros le damos una lista a las personas para fotografiar patrimonio de sus ciudades. Acá en Puebla se armó bastante bien las veces que lo hemos hecho. Este año lo repetimos, ¿no, Peps? Creo que sí. Y bueno, creo que eso es todo. ¿Cómo nos estamos ayudando mutuamente? Pues bueno, difundimos y preservamos con veracidad y verificabilidad el acervo con el que las instituciones trabajan. También, por supuesto, los museos, las bibliotecas, galerías y archivos colocan información más veraz, porque en México no tenemos cifras, pero en Estados Unidos hay estadísticas que hablan de que una persona que visita un sitio, de cada 10 personas, 9 personas googlean antes de ir a un sitio, sea un restaurante, sea un museo, sea una galería, sea lo que sea. Antes de ir googleas. Entonces, si tú cuando googleas encuentras un resultado que además está enriquecido con las fuentes que deben ser, pues esto es mucho más afortunado.
También este tipo de actividades acercan mucho con el público joven. Nosotros hemos logrado generar muchos apasionados y apasionadas del arte y de estos temas muy jóvenes que dicen, bueno, pues me gustó mucho lo que hicimos en Meditatón, pues yo ya me sigo por mi cuenta a investigar de qué va Villalpando, ¿no? Y bueno, también el ocupar ese tipo de nuevas herramientas lo hacemos de una manera más estrecha. Hay una cuestión que se llama ahora las humanidades digitales, que es un tema que está creciendo con mucha fuerza, que es ocupar muchas herramientas tecnológicas y digitales para el procesamiento del conocimiento de las humanidades, de las artes. Pues nosotros somos una herramienta fundamental para este tipo de cuestiones. Pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna otra pregunta después de las preguntas que hicimos. Creo que tenemos, pues sí, creo que todavía, ¿no? 10 minutitos. ¿Sí? Bueno, pues ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Tengo varias preguntas. Creo que no levantaron mucho las manos, así que voy a, Entonces voy a empezar a bombardear. Los Futures Articles, ¿hay en español? Y lo que no han contado como la lista de dónde están esos. Si tú abres la portada de Wikipedia, aquí en este enlace en azul, o sea, viene el de esta semana, y le das clic aquí y te dice cuál es el procedimiento. Ah, ok, entonces los llaman ahí como Sí. artículos destacados. Y acá están todos los índices por categoría. Ok. Me creerán que yo en todo el tiempo que llevo no he logrado calificar uno. Intenté uno y reprobé hace poquito. Sentí feo porque ya tenía mucho que no reprobaba. Miren, reprobó para hacer artículo bueno. Es una pieza bellísima de Arturo Márquez. Ya. Y no sacó artículo bueno. Pero sí, así. Ah, una cosa, hay artículos destacados y hay artículos buenos. Los artículos destacados son los mejores artículos de Wikipedia. Los buenos son artículos buenos, así como, está bien, pero le falta. Que veía que eran 1100 y tantos, ¿no? Los que tienen ahí. Sí, de hecho no es el 1%, creo. Sí, mira. No, el 0.08%. ¿Qué significa esto? Que este artículo fue revisado por varias manos. Es decir, alguien lo terminó, alguien que conozca mucho, por ejemplo, acá vamos a ver de arquitectura, alguien que conoce mucho la Acrópolis de Atenas, pues se puso meses a investigar, ¿no? Y sí, es un artículo bastante grande. Normalmente están involucradas muchas personas que tienen ese tema de como investigación o que son cercanos al tema, porque hay fuentes que solo tú las conoces. Entonces lo que se hace es que esta persona da un primer saque y un comité voluntario también y experto de Wikipedia, que ya tiene muchos años haciendo esto, dice, oye, mira, hacen falta estas tales cosas, y ya que las corriges, ya te dan ese reconocimiento. Acá, de hecho, en México, un compañero de Wikimedia México hizo muy, muy padre, que es de un arquitecto zacatecano, que tiene muchas construcciones en Aguascalientes, de hecho creo que también tiene en Puebla, pero pues, se aventó todo, mira. Todo fue fuente, lo estuvo trabajando 6 meses. De hecho, sí, como 6 meses lo estuvo trabajando. Es un artículo que no existe, o sea, no hay algo similar. Así. Bueno, sigo bombardeando. En inglés ves que existe la Simple Wikipedia. ¿Hay un equivalente en español? No. 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 Ni intención de hacerlo, ni... No, yo que sepa, no. Hay un proyecto para hacer una enciclopedia para niños y niñas, pero no ha prosperado, no ha agarrado suficiente vuelo, porque sí, hay un problema también en eso, que hay muchos artículos que son muy avanzados, o sea que, no sé, tú quieres una cosa de Larousse de antes, así, y te encuentras una cosa absolutamente clavada que ni al caso, ¿no? Pero sí debería ser un buen proyecto, en mi opinión debería ser un buen proyecto. Respecto al... Bueno, esto justamente de los futures, ¿tienen ustedes una plantilla de lo que esperan que sea como lo que debe de cumplir para una persona, ese artículo muy bueno, para un lugar, para un evento? ¿Hay como plantillas ya definidas para esto? No hay plantillas,
pero como lo hacemos normalmente, acá hay reglas, mira, acá te dice los criterios de evaluación. O sea, sí hay varios criterios. Y de hecho son un poco más, son más estrictos, pero creo que esta es la principal. Tiene que ser completo, tiene que ser extenso y tiene que ser profundo. Ajá. Pero no hay como reglas más establecidas como para un personaje histórico, un lugar histórico, un evento, no. Lo que hacen muchos compañeros es hacer como ingeniería en reversa. Es decir, yo veo otro artículo de otra persona y lo voy a tratar de igualar. O sea, si ese ya consiguió el artículo destacado con esas características, yo voy a hacer lo mismo y buscar hacia llegar a ese punto. Pero no hay como una plantilla, solamente la experiencia y ver todos los criterios. Porque sí, cuando te hacen la revisión, ahora que reprobé, lo vi, sí te checan párrafo por párrafo, y esto sí, esto no, esto sí, esto no, y ya. ¿Y esa revisión es pública? Es pública. Okay. Sí, es pública. O sea, por ejemplo, de esto del danzón, que yo la verdad dije, no, muy exagerado, es cierto. Pero sí, por ejemplo, aquí en la discusión yo lo candidateamos al artículo bueno y otro compañero comentó, el compañero que hizo el artículo Refugio Reyes, y acá hubo la revisión de artículo bueno y mira, me dijo que no, que la sección de historia estaba mal escrito. Sí, o sea, fueron comentarios. Y yo me enojé, le dije, sí, está bien, luego paso por ahí. Pero sí, o sea, esto es público. Ya. Luego, acerca de la Wikipedia en lenguas indígenas. Sí. No sé si pudieras hablar algo de esto y de cómo hacen, finalmente, bueno, también la revisión en lenguas indígenas, cómo logran hacer esta revisión en lenguas indígenas. Claro, respondo y luego voy contigo, ¿va? Bueno, la única de lenguas indígenas de México, perdón, es la Wikipedia en inglés, en náhuatl, sí, ya estoy desvariando. Ahí está. Esa es ahí está. Esta es la que existe. Tiene 7,000 artículos. El tema acá es que no hemos logrado del todo consolidarla, porque la mayor parte de las personas que colaboran en esta enciclopedia son personas académicas. Cuando hemos hecho contacto con muchas comunidades de habla náhuatl, nos dice, oye, pues que yo no le entiendo mucho. De hecho, hay gente que nos ha dicho, yo no le entiendo nada. Porque la gran mayoría de las personas que han colaborado en ese proyecto, pues imagínate que habla como el Quijote, así, literal. O sea, aprendió con manuales del siglo XVI y parece que estoy leyendo náhuatl de hace 5 siglos, que no tiene nada que ver con el símil de ser el español. No lo hemos logrado y también tenemos un reto importantísimo. Las variantes. No es lo mismo el náhuatl de la Sierra de Songolica que hablan no sé, ¿cómo se llama acá este pueblo hermoso que está acá al norte? Todos, sí. Me acuerdo que la comunidad con la que trabajábamos era en Milpalta, y de un lado de la sierra, de este lado de la Ciudad de México, era una palabra, del otro lado de la sierra también se hablaba en náhuatl, pero era otra variante completamente diferente, y lo que de este lado significaba entierro, o sea, como funeral, del otro lado significaba persona muerta, o sea, como que no había ninguna correspondencia, y eso que estaban separados por 10 kilómetros. Entonces también eso para nosotros es un reto porque, pues, ¿cuál es la buena, no? Literal, ¿cuál es la buena? Y sí, no hemos logrado consolidarlo del todo, y también porque esto implica un número de horas bastante avanzado de colaboración que normalmente muchas personas no lo tienen. 1, y 2, el acceso a internet simplemente. O sea, primero tener el acceso a internet, 1, y 2, tener tiempo libre, peor. Entonces sí es complicado. Por acá tengo una pregunta. Te quería preguntar, aquí en Puebla, por ejemplo, ¿cómo es que yo me puedo acercar y decir, oigan, quiero ayudar en Wikipedia? A lo mejor yo ya estoy editando textos, pero quiero ayudar en las cosas que hacen. Sí. Y así como tienen, otra pregunta es, así como tienen ese acercamiento con lo que es la parte cultural, ¿qué tanto se han acercado a las universidades e institutos como también para buscar algún tipo de colaboración y hacer una base de datos justamente de todo el material que estos institutos están publicando en revistas
qué tanto de eso, en lugar de tener que acceder a esas revistas que te cobran por descargar esa información, se puede hacer directamente hacia Wikipedia, como para que los mismos académicos tengan un lugar donde meter sus datos ya validados, pero que sean de libre acceso para todos. Sí, yo creo que esa pregunta sería mejor que Pepe la respondiera. Pepe tiene la mejor imagen de Puebla. Yo lo único que quiero decir antes de eso, rapidísimo, es que no aspiramos a sustituir a las revistas tradicionales, ¿eh? Nada más es como una vía, pero sí. Ya. Hola, bueno, me presento rápido, gracias Iván. Yo soy Pepe Flores, yo soy el coordinador de las actividades de Wikimedia México aquí en Puebla. Estoy desde 2012, fines de 2012, entonces ya llevamos un ratito acá. Te puedes acercar directamente conmigo, con la gente de la comunidad. Somos una comunidad en realidad pequeña, somos 7, 8 personas que nos dedicamos a editar. De hecho, uno de los que es de la comunidad es el que hizo el artículo el que mostró Iván ahorita, Luis Albaz, que ya no está viviendo acá, sino ya está haciendo una célula allá en Aguascalientes. Te puedes acercar directamente con nosotros. Nosotros hemos organizado ya 11 editatones y aquí en Puebla hemos trabajado principalmente con la Secretaría de Turismo, ¿no? Trabajábamos hace unos años que podríamos retomarlo, sobre todo en el tema de Wikilove's Monuments que nos platicó Iván, que es esta parte de ir y tomar fotos del patrimonio. Trabajamos con la UAP, ya llevamos 2 editatones a través de Radio UAP y vamos a empezar a trabajar a través de ARPA, que es Artes Plásticas y Audiovisuales me parece. Vamos a trabajar este semestre con ARPA. Trabajamos con LoadLab, con el Departamento de Nanotecnología, que es un proyecto educativo pionero que lleva 4 años. Me parece que ya ha de ser el proyecto educativo más largo, al menos en Hispanoamérica. Y trabajamos también con espacios culturales y patrimonio artístico de LoadLab, ¿no? Entonces tenemos de pronto, hay veces que depende mucho de las personas con las que nos vinculamos, ¿no? O sea, algo que no dijo Iván, pero que es muy cierto, es que hemos trabajado mucho en Wikimedia México, en todo el territorio nacional, en profesionalizar este tipo de convenios, ¿no? Al principio solo era como, pues hay un entusiasta y nos conectamos con esa persona y de pronto esa persona por alguna razón deja de trabajar en esa universidad, en esa institución y se cae un proyecto. Y ahorita no, ahorita ya estamos llevando un proceso mucho más sólido. Con universidades se trabaja con la UNAM, de hecho hay una iniciativa llamada WikiUNAM que se ha hecho 2 años, se va a hacer un 3er año con la parte de educación a distancia, si mal no recuerdo, que se conjunta a 200 o 300 profesores, se les capacita, se hace edición, se trabaja mucho se ha trabajado con Conavio, se ha trabajado con Filos, que es creo que con quien más se han logrado cosas, Filos en la UNAM. Aquí, te digo, se ha trabajado con LoadLab, con el departamento de español, español literatura, ahorita lo de ARPA. Entonces, básicamente se necesita de una persona que quiera fungir como un enlace y que esté dispuesta a dar bastante tiempo en horas voluntario, ¿no? Ya cuando te clavas en esto, y luego por experiencia, Iván no me dejará mentir, sí terminas dedicándole muchas horas a la semana. Y es bastante demandante porque no solo es, yo por ejemplo soy un editor muy novato, ¿no? Tendré como 1100 ediciones, Iván tiene como 12,000, más o menos por ahí, ¿no? Entonces de pronto tienes que decidir si eres un editor eres más editor o editora, o si trabajas más en temas de outreach, como llegar e ir con las instituciones y decirles liberen contenido, hagan cursos, vamos a hacer un editatón, ¿no? Entonces, digamos que hay chamba para todos y para todas, pero hay que ir buscando específicamente. Y en la segunda parte es una preocupación que está dentro del movimiento Wikimedia, el tema del acceso abierto. Es una de las agendas que más trabajamos. De hecho, hay un evento internacional anual que se llama OpenCon, que se dedica a temas de Open Data, Open Access, Open Education y Open Science. Y nosotros incentivamos a través de de unirnos a ciertos movimientos como la Open Access Week, ¿no? La semana del acceso abierto, a que se utilicen más artículos que están fuera de un paywall o que están publicados en FLOSS, que están publicados en repositorios de Open Access como fuentes, precisamente para que del superíndice que tú ves en la enciclopedia saltes a una fuente que no esté detrás de un paywall. Apenas hicieron también les recomiendo, hay un boletín que se llama Wikipedia Education Research, que es un boletín mensual que publica cosas sobre educación y Wikipedia, y uno de nuestros colegas justo hacía una crítica diciendo
Acaban de sacar un montón de links de estudios que se hacen sobre Wikipedia y el 90%, 95% están detrás de una barrera de pago, ¿no? Hay autores que entienden, o instituciones, sobre todo fuera de México, académicas, que entienden que socializar el conocimiento a través de Wikipedia es una puerta de entrada a sus artículos, ¿no? Que si bien están detrás de un paywall, ¿no? Están detrás de cualquier editorial académica, el hecho de poner ciertos hallazgos, ciertos diagramas, ciertas cosas en los artículos ya es por lo menos una pequeña puerta de entrada, ¿no? Por supuesto, creo que aquí en el conocimiento libre pues abogaríamos porque no existiera un modelo de ese estilo, pero pues bueno, se hace lo que se puede con eso. Cualquier cosa, al final de la charla pueden acercarse conmigo si alguien quiere como involucrarse en la comunidad aquí de Puebla, o trae un proyecto específico que quiera trabajar, y Iván igual tiene unos minutos y ahí podríamos como empezar a hacer un primer saque, en palabras de Iván. Bueno, pues si nadie tiene una pregunta más, quisiera agradecer de nuevo al Museo Amparo la invitación para esta... Ya. Perdón. Sí, agradecer al Museo Amparo la invitación, muy amable por tenernos aquí. Esperamos que esta sea una de las charlas que podamos brindarles en este contexto, que logremos hacer una colaboración muy fructífera, y también a todos y todas quienes vinieron hoy. Cualquier duda que tengan, estamos disponibles para poder resolverlas. También si ustedes quieren integrarse a la comunidad, por supuesto las puertas están abiertas. Y bueno, pues esperemos que no sea la única vez que nos veamos. Por acá estaremos, estén pendientes al editatón que tendremos aquí. No es necesario que sepan editar. Si ustedes quieren colaborar en Wikipedia y colaborar con el acervo del Museo Amparo, pueden venir solamente con su laptop o con tablet, y vamos a dar un taller temprano, como a las 10, 11 de la mañana, para aprender a editar Wikipedia y que colaboren en la actividad que realizaremos ese día. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto.